En el canal hemos hablado de una gran variedad de deidades mitológicas, temibles bestias, poderosos dioses y héroes admirables. Sin embargo, los personajes mitológicos de los que hablaremos hoy son mucho menos feroces. Nos adentraremos en la mitología griega para conocer más sobre las divinas deidades que se roban el corazón de todo aquel que pose sus ojos sobre ellas, las ninfas. ¿Qué son las ninfas? Las ninfas son espíritus de la naturaleza consideradas deidades de menor rango. Se las suele representar como jóvenes mujeres de extraordinaria belleza. Estos personajes secundarios de la mitología griega están estrechamente ligados a la fertilidad y fecundidad de los elementos naturales. A diferencia de los dioses, las ninfas no son inmortales. Son tan vulnerables como los humanos, exceptuando una cosa: son inmunes al paso del tiempo. Es por eso que su belleza y esplendor permanecen intactos a medida que pasan los años. Su extraordinaria belleza cautivaba los corazones de los mortales, generando pasiones que iban más allá de lo normal. Los dioses también se encantaban con estas hermosas criaturas. Apolo se enamoró de la ninfa Dafne, y Zeus sucumbió ante el atractivo de varias de ellas. Como las ninfas tienen el deber de dar forma y cuidar de la naturaleza, se las clasifica según el entorno natural al que protegen. Ninfas de agua. Dentro de las ninfas que resguardan este elemento, encontramos ninfas de los océanos, mares, ríos, manantiales, entre otros. Algunas de ellas poseían poderes proféticos o sanadores. También se las considera fuente de vida y por tanto se las relaciona con Dionisio y Deméter. Oceánides. Tetis, una titánide nacida de la unión de Gea y Urano, era considerada la diosa del mar y junto con su hermano y esposo Océano, trajeron al mundo a las ninfas asociadas con las fuentes, estanques, ríos y lagos, llamadas Oceánides. Hesíodo, en su Teogonía, dijo que eran al menos 3000. Una de ellas era Doris, la madre de las Nereidas. Nereidas. Son hijas de Nereo y Doris, y son las encargadas de resguardar el mar Mediterráneo. Viven en el fondo de este mar, aunque en ocasiones suben a la superficie para ayudar a los navegantes. Algunas de ellas fueron muy conocidas, como es el caso de Tetis. Náyades. Son las ninfas de las pequeñas masas de agua dulce y tienen nombres distintos según el cuerpo de agua que protegen. Las créneas para las fuentes y pozos, las pegeas para los manantiales, las lagunas eran resguardadas por las limnades, los pantanos por las eleades y los pequeños ríos y arroyos por las potámides. Si bien Homero las consideraba hijas de Zeus, otras fuentes indican que eran hijas de Océano. Ninfas de los bosques. Al igual que con las ninfas de agua, con las ninfas de los bosques también existen clasificaciones menores según el ámbito del bosque que custodian. Alceides. Aunque habitan en bosques, a las alceides se las vincula con las flores y suelen ser identificadas con las hadas. Según la leyenda, Alceide, hija adoptiva de Deméter, protegió un bosque de la furia de Zeus. Esta ninfa está relacionada con los misterios eleusinos, que eran ritos de iniciación anuales al culto a las diosas Deméter y Perséfone, que celebraban en Eleusis, en la antigua Grecia. De todos los ritos celebrados en la antigüedad, estos eran considerados los de mayor importancia. Auloníades. Estas eran conocidas como las ninfas de los valles y pastos de montaña, donde compartían su tiempo con Pan, el dios de los pastores. Dentro de las Auloníades más conocidas se encuentra Eurídice, que se casó con Orfeo, y con él tuvo una de las historias de amor más trágicas de la mitología. Hespérides. Cuenta la mitología griega que existieron 3 ninfas llamadas Hespérides. Eran hijas del titán Atlas y cuidaban de un bello jardín, propiedad de la diosa Hera,
situado cerca de la cordillera de Atlas, en el norte de África. En el jardín había un árbol de manzanas doradas que otorgaban la inmortalidad. Como el jardín de las Hespérides estaba situado en un remoto rincón de Occidente, también se las conoce como las ninfas del atardecer. Dríades. Se dice que de uno de los árboles del jardín de las Hespérides nacieron las ninfas de los árboles, también conocidas como dríades. Eran deidades asociadas a los árboles en general y en particular a los robles. Se dice que si alguien osaba cometer algún daño contra los bosques, estas doncellas podían cambiar de forma y cobrar la más cruda de las venganzas. Ninfas de las montañas. Las Oréades eran las ninfas de la mitología griega que custodiaban las montañas y las grutas. La más famosa es Eco, que según el mito conspiraba con Zeus para distraer a su esposa, la diosa Hera, mientras el dios se escabullía para tener relaciones con otras mujeres. Cuando Hera se enteró, la castigó quitándole su voz, dejándola repetir solo las últimas palabras que oyera. Ninfas celestes. Aunque no siempre se las incluye en la clasificación tradicional, también existían ninfas en la mitología griega asociadas a elementos celestes, como las estrellas o incluso las nubes. Se pueden dividir en los siguientes grupos. Auras. Las auras eran las ninfas de las brisas, hijas de los 4 dioses del viento: Bóreas, el dios del viento norte; Noto, dios del viento del sur; Euro, del viento del este; y Céfiro, del viento del oeste. Pléyades. Son hijas del titán Atlas y la Oceánide Pleione. Estas ninfas pertenecían al cortejo de Artemisa y compartían con ella su afición por la caza. Sus grandes encantos hicieron que los dioses más importantes del Olimpo se enamoraran de ellas. Al morir su padre, Zeus les concedió un lugar permanente en el firmamento, y por eso hoy encontramos el cúmulo de las Pléyades en la constelación de Tauro. Híades y Néfeles. Las Néfeles eran las ninfas de las nubes y la lluvia. Eran ninfas oceánides, nacidas de Océano y Tetis. Sin embargo, Aristófanes, en su obra Las nubes, afirman que eran hijas de Éter, personificación del cielo superior. Cuenta la mitología que estas ninfas llevaban las aguas de Océano, su padre, en unas vasijas hasta el cielo. Desde allí las arrojaban, dando vida a la naturaleza y alimentando las corrientes de sus hermanos, los ríos y cauces. Se las representaba, al igual que sus hermanas las Náyades, como hermosas jóvenes que vertían el agua de sus cántaros desde el cielo. Otro grupo conocido como hacedoras de lluvia son las Híades, hijas de Atlas y la Oceánide Pleione. Cumplieron el papel de cuidadoras del dios Dionisio en su infancia, y en agradecimiento, Zeus las transformó en la constelación de las Híades. Échale un vistazo a estos videos recomendados para seguir conociendo más sobre la mitología griega y la historia. No te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en la próxima historia.